Muy buenas tardes, nos encontramos con nuestro compañero periodista Felipe Pérez Peralta, quien pues él tiene una experiencia importante en su trayectoria profesional, ya que en 1985 tuvo un reportaje importante en nuestra ciudad y fue en atención a la presencia de objetos voladores no identificados. Sin embargo, en ello hay más historia, un contexto detrás de esta experiencia como periodista, sino también personal. En este sentido, pues te agradecemos la entrevista, Felipe, y pues antes que nada nos pudieras apoyar en ese momento en que tuviste una primera experiencia no como profesionista. Sí, muy buenas tardes, gracias Lidia López. Pues mira, te quiero platicar y quiero pues darle a conocer a la sociedad por primera vez que para mí yo lo considero muy personal el hecho de que Costa Rica, te lo repito en mi punto de vista, la primera vez que hicieron presencia los objetos voladores no identificados aquí fue el 18 de septiembre de 1985. La fecha la tengo muy presente en mi interior, un gran recuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque al día siguiente ocurrió algo en la Ciudad de México que te voy a platicar. Pues mira, ese día un servidor provenía de la colonia Petromex, vía a un mandado. En aquel entonces todavía había los autobuses, los delfines, me acuerdo en 1985, si recuerda la sociedad de esos autobuses, ¿no? Que era el medio de transporte más común. Entonces yo venía caminando del centro, porque yo habitaba en la colonia Benito Juárez, en la calle 3, ahí donde se encuentra una refaccionaria conocida, ¿sí? Y pues eran casi las 6:20 y tantos de la tarde, ya estaba medio anocheciendo, y llegué aquí cerca de la María Enriqueta, estamos ahorita en la biblioteca, ¿verdad? Y pues me paré junto a un árbol, y de pronto yo salí de ese árbol, me paré por el follaje, por lo frondoso, porque me gustaba mucho ese árbol que estaba ahí, donde está ahora el distribuidor vial. Y pues al salir del follaje, pues caminé y arriba del puente de la María Enriqueta, más adelante, como vamos a medir una distancia, ¿no? Pasando entre la USB y la María Enriqueta, pero en lo alto, vi una luz que me pareció muy llamativa, pero bastante llamativa. Y yo pues por un momento pensé si se trataba de algún helicóptero, algún avión, pero dado que su movilidad era muy lenta, no podía hacer ninguno de los dos objetos. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que un poquito, al caminar yo un poquito más, digamos un minuto, me doy cuenta de que esa luz viene y se transforma en luces horizontales y de colores. A mí me llamó bastante la atención el haber visto eso, ¿no? Entonces, la primera impresión que tuve fue que pues estaba frente a algo desconocido. Y ¿cuál es mi sorpresa? Que posteriormente veo que va avanzando. Te quiero decir que si ahorita haces una toma ahí, pues vas a ver muchos árboles que cubren. En aquel entonces, en 1985, pues esos árboles apenas estaban creciendo. Por eso se podía ver en toda su magnitud arriba de los árboles, ¿no? Entonces, como el alumbrado público, pues también en aquellos tiempos era un poco deficiente. Y hay otra cosa que te quiero mencionar y que recuerdo muy bien, que en aquellos años estaban reconstruyendo el Boulevard Ruiz Cortines, ¿sí? Lo estaban reconstruyendo. Y por eso no había luz también. Entonces, pues mi sorpresa es que al ver esas luces, yo veo que avanzan lentamente hacia la dirección que yo caminaba. ¿Y cuál es mi asombro? Que al ver eso, bajo mi mirada hacia el frente y veo que vienen personas caminando. Y no te quiero afirmar que no eran extraterrestres, eran seres humanos que pasaron al lado mío y que ellos no tuvieron la oportunidad de ver lo que yo estaba viendo. Pero era de noche, ya estaba medio oscurito, no era tan de noche, pero estaba oscureciendo. Entonces, pues en ese momento cuando yo volteo a ver nuevamente esas luces, las vi que se opacaron,
como tratando de ocultarse. Ese objeto, una vez que llegó cerca de donde estaba un hotel, ¿sí?, se desliza hacia la avenida Juárez y ahí se posiciona. Entonces a mí se me ocurre un pensamiento: no me quiero ir con ustedes, no me quiero ir con ustedes, no me quiero ir con ustedes, no me quiero ir con ustedes. Yo lo repito varias veces. Y pues de pronto, o sea, yo percibo un mensaje, vamos a llamarle así telepático, como muchas historias que se cuentan, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era ese mensaje? De que algo iba a suceder al día siguiente en la Ciudad de México y que pues yo era una persona que podía, pues, dar un aviso, ¿verdad? Pues en ese instante yo me quedé sorprendido, más que nada asombrado por esa luz, y posteriormente esta luz se desliza hacia donde está un banco allá atrás de una farmacia a la esquina de la calle Cuba, ¿sí? Y pues lo que yo vi fue extraordinario, y posteriormente vi cómo un destello desapareció, ¿sí? Yo, pues como te repito, vivo cerca de aquí de la María Enriqueta, del centro de la ciudad. Vivía en ese entonces. Llego yo a casa y le digo a un familiar que lo que había visto y lo que me había percibido telepáticamente, ¿verdad? Yo digo telepáticamente porque no es otra forma, ¿verdad?, para explicarlo. Y pues me dicen que se ríen de mí, ¿no? Pero al día siguiente en la mañana, el 19 de septiembre de 1965, acude el familiar que vivía en otra casa y me dice: oye, fíjate que tienes razón en lo que me dijiste, mira, ven a ver en la televisión, ¿sí? Y voy a ver en la televisión y me entero de que lo que sucedió. Pues eso fue una experiencia pues muy, muy peculiar para mí, muy sorprendente. No me hizo sentir ni más, ni menos, ni especial, ni nada por el estilo, sencillamente asombro, ¿no? Una experiencia que guardé por muchos años, que a pocas personas les he platicado, ¿verdad? Gracias por tu entrevista. Aprovechando, quiero decirte que otras personas más de medios de comunicación me han pedido una entrevista en relación a la del OVNI de la parcela 14, pero pues yo les he platicado parte de esta historia y he estado de acuerdo en que conceder la entrevista, pero no ha habido el momento. Pero platicaste conmigo, y yo pues estuve dispuesto a dar por primera vez y por última vez una entrevista relacionada con esto. Posteriormente de eso, pues yo, como era muy asiduo a la lectura, me gustaba mucho leer diferentes tipos de revistas, notitas musicales, las revistas de Proceso, del Excelsior, El Proceso, la revista Impacto, y me gustaba leer ¿cómo se llama? La revista Tú, Cosmopolitan, ¿cómo se llama? También me gustaba leer Selecciones Rider Digest. Pues me enteré por notitas musicales que un grupo musical en aquel entonces también había recibido ese mensaje, casi una experiencia similar. Bueno, pues a mí no me cambió la vida, ¿verdad? En el sentido de que pues todo normal, pero sí lo que ocurrió más adelante fue que pues, al paso de los años, pues ellos me acompañaban, yo sentía que ellos me acompañaban. ¿Por qué? Porque yo tengo familiares en Tuxpan, y yo los fines de semana viajaba a Tuxpan cada fin de semana, porque mi mamá trabajaba allá, que en paz descanse. Entonces yo me regresaba en el autobús de las 9 de la noche y veía como una luz me acompañaba. Y pues yo, a manera de amistad, llegando a la central camionera, la recién inaugurada central camionera en aquel entonces también, años después, ¿va? Pues me despedí de ellos ya como amigos, ¿sí? Y para mí pues era natural, no era sorprendente, sí, al contrario, para mí era bonito pues saber que eran experiencias distintas a lo que las demás personas pues, han vivido, ¿eh? Quizás alguna persona tenga alguna experiencia similar o mejor o parecida, yo lo entiendo, y solamente quienes viven estas experiencias nos comprenden, ¿sí? Cuando una vez yo conté esto y hicieron, en aquel tiempo no existían los memes, pero hicieron un meme en aquella ocasión, o sea, no existían como moda, y que decían: Felipe fue secuestrado por un extraterrestre. Bueno, me pareció muy chistoso, ¿verdad? Pero pues después de eso seguí teniendo experiencias, no comunicación, pero sí veía comúnmente naves extraterrestres. Aquí por el Palacio Municipal una vez vi una muy impresionante que pues al verla en la noche me llamó mucho la atención. Parecía uno de esos naves como las que actualmente vemos de guerra,
sí, pero grande, o sea, muy grande. Y pues lo vi, me llamó la atención, y también ahí mismo por la USB, años más adelante también volví a ver otros tipos de naves. Y al paso de los años, pues todo eso se fue haciendo algo común. A quienes le platicaba sobre ello no me creían, hasta que llegó el momento en que a algunas personas les comprobé que efectivamente había objetos extraños en el cielo, ¿no? Vamos a llamar, como le llaman, objetos voladores no identificados. Recuerdo también que en aquel tiempo quien aún era mi novia, vivía en Las Vegas, y yo le contaba que cuando yo iba para Las Vegas, arriba de la escuela, yo veía un objeto, y que ese objeto, cuando yo iba en el taxi, pues al bajarme se deslizaba hacia otros extremos, ¿no? Y pues también no me creía, hasta que hubo un momento en que lo pudo comprobar, ¿sí? Ella pudo comprobar el momento en que yo iba con ella en el taxi y le mostré y vimos, y juntos vivimos esa experiencia, ¿sí? Bueno, ¿y qué ha pasado? Pues sencillamente quizás el cambio de la vida es que pues he sido más tranquilo, he sido muy positivo, pienso de una manera estoica. Pues el estoicismo es ver las cosas no sin sentimientos, con un poco de frialdad, ¿verdad? Evitar el sufrimiento. Y pues si te das cuenta, en mi camino periodístico que inició hace muchos años, ¿verdad? Pues yo soy una persona quizás un poco distinto. Me ven solo, ando solo, me gusta estar solo, soy amante de la soledad, me gusta mucho la soledad. Y pues hay otro evento que también, o sea, le recuerda mucho a algunas personas, y que es el caso del OVNI de la parcela 14, en donde pues en aquellos años, fue 1992, si mal no recuerdo, o sea, la fecha no la tengo esa presente, pero en esa ocasión pues a mí me tocó cubrir esa noticia, que fue una noticia a nivel nacional, que incluso la revista Insólito llegó a publicar imágenes acerca de ese acontecimiento ocurrido en la parcela 14 y en la finca Santa Elena, rumbo a Santa Águeda, donde hubo otro avistamiento de ovnis, ¿sí? Lugares a los cuales yo asistí. ¿Cómo me enteré del ovni de la parcela 14? Es muy breve eso, ¿verdad? Y para mí, pues, es muy, ¿cómo te dice? Muy simple. Yo estaba en la redacción del periódico Noreste, ya estaba incursionando en esto del ámbito periodístico, y pues llamo a la comandancia, y el comandante me dice que lo que sucedió en la parcela 14, y a bordo de una unidad de la comandancia pues me llevan hacia el lugar, y lo que yo percibo al llegar son las luces fosforescentes que había alrededor de un campo deportivo. Logro platicar con algunas personas y me comentan lo que vieron. Eso es todo lo que pasó. Se publicó la nota, fue pues muy de relevancia, muy relevante, o sea, muy impactante. Yo no pensé que fuera a tener tanto impacto, ¿verdad? Y posteriormente te quiero comentar algo que pues yo he escuchado, he leído incluso, de que posteriormente vinieron del ejército y se llevaron objetos, o que fueron a Santa Águeda y que anduvieron para allá. Eso yo la verdad no lo creo, porque en mi caso personalmente yo asistí con un compañero hacia el fondo de la carretera Santa Águeda, creo que es la comunidad del Chote, por allá anduvimos buscando, porque se hablaba mucho de ello. O sea, se convirtió en una noticia muy sensacionalista, ¿verdad? Digo sensacionalista porque la gente empezó a escuchar versiones, a escuchar pláticas sobre eso. Pero no, o sea, nosotros nunca vimos al ejército, jamás vimos a nadie. Lo que sí es que cuando llegamos a la finca Santa Elena, creo. Sí, creo que así se llama. Lo que sí noté fue los círculos. El pasto estaba muy quemado, bastante quemado, pero eran círculos muy perfectos, iguales a los que estaban en la parcela 14. Pero hay algo muy curioso para mí que me llamó la atención, fue que había 3 árboles que formaban una especie de pirámide, ¿sí? Si se ven desde el cielo, para mí formaban una pirámide, ¿sí? Y fue ese lugar donde pues decidieron, si fue una nave, ¿verdad? Que yo no la vi, porque esa no la vi, ¿verdad? Pero sí vi las huellas. Incluso tomé un pedacito de tierra que estaba hecha burbujas, ¿sí? Tal vez por lo caliente de algo que se posó ahí,
que no podría decir exactamente qué es, ¿verdad? Pero pues sí que fue una noticia nacional, internacional. Luego lo platicé a la revista Insólito, o sea, publicó en sus páginas esa noticia, y pues ahí me mencionan, ¿verdad? Con mi nombre y apellido. Y está en una página que no sé si se llama Enanitos Verdes o Marcianitos Verdes. Hay una página donde publican esas imágenes y la titulan Los Anillos en Poza Rica, ¿sí? Así la titulan. Y pues esa es más que nada mi experiencia. Es algo para mí extraordinario, es algo que pues, fuera de lo común, y que pues me hace sentir bien, y no soy una persona, digamos, fuera de lo común. Soy muy normal, muy natural, soy amigable, soy comprensivo, soy tolerante, soy flexible, soy alegre. Para mí pues la vida ha sido maravillosa, ha sido muy bonita, y esas experiencias que yo pues te cuento pues son reales. La gente podrá opinar cosas distintas, pero pues lo que opinen va a ser su pensamiento de ellos, muy respetable, ¿verdad? Por cierto, pero pues algo maravilloso que viví. Hay otras experiencias más, pero esas son otro tipo de experiencias que son, incluso algún día, si gustas, te puedo contar experiencias sobrenaturales que también que he vivido y que nunca me han causado miedo, jamás me han causado temor. No sé a qué se deba, que para mí el miedo es algo que yo lo denomino, es un sentimiento de autoprotección. El miedo no debe ser un sentimiento de pánico, horror, angustia, desesperación. Por eso cuando yo he vivido esas experiencias que son fuera de lo común también, pues no, ni me asustan, ni me impactan, ni me causan nada más que... ¿Por qué? Porque veo la lógica de las cosas y trato de ver la lógica de las cosas. Así es, Lidia, pues si gustas preguntarme algo, si gustas cuestionar algo sobre lo que te he platicado, estoy a tus órdenes. Gracias, Felipe. Bueno, esta experiencia en realidad, más allá de tu labor periodística y que ya nos compartiste la cuestión personal en la cual tú viviste previo a ese reportaje tan famoso que puso a Poza Rica en los ojos de muchos expertos que se dedican precisamente a investigar. He sabido que en nuestra ciudad no eres el único. Hay varias personas que han tenido experiencias. Hemos visto también videos en las redes sociales que se difunden principalmente a la altura de lo que es el complejo procesador de gas y otras áreas más, ¿no? Que quizá pudiera ser como, ahorita que lo mencionas con las experiencias sobrenaturales, pudiera ser que haya un vínculo en ellas, ¿no? No lo sé, no soy experta en ese sentido, pero sí el tema de que en esa experiencia no hubo personas que también coincidieran contigo, que se acercaran para poder intercambiar opiniones sobre eso. Sí, hay una persona que ha tenido experiencias similares, o sea, bueno, no similares en el sentido de cuestiones, digamos, objetos no identificados, ¿verdad? En el cielo, ¿sí? He platicado con un amigo que se llama Raúl. Él ha querido incluso pues hacer algún tipo de expedición nocturna, de tener celulares, cámaras, aparatos binoculares, telescopios, incluso para salir a campo y tratar de capturar imágenes, ¿no? Y de vivir esa experiencia, pero todo se ha quedado en pláticas. Como te comentabas en un momento, otros compañeros periodistas me preguntaban sobre esa situación y quedamos de hacer la entrevista, pero no se dio la oportunidad. Y te vuelvo a repetir, es la primera y única vez que voy a hablar sobre el tema, porque pues es algo que yo me he fijado, ¿verdad? Te agradezco mucho este momento, ¿verdad? Y al auditorio pues le digo que tienen todo el derecho de sacar sus conclusiones y de tomar también su punto de vista, va a ser muy respetable. Claro, y eso porque eres un hombre talentoso y lo reconozco porque de ti he aprendido mucho. Te conocí cuando yo iniciaba en Tihuatlán, precisamente en ese municipio, y que con ellos siempre las frases y comentarios que siempre has hecho hacia alguna duda o alguna situación que me ocurre, siempre me has dado las palabras precisas, correctas, ¿no? Entonces es algo que yo no olvido y yo te agradezco la confianza que me des
para hacer esta entrevista única y que con ello pues también creo que coincido contigo en que no es fundamental que tengamos o promovamos el miedo, porque si bien no eres el único que ha vivido estas experiencias, conozco también otras personas cercanas a mí que han vivido eso, pero no quieren hablar al respecto. Y hasta ahorita tú eres el único que lo ha hecho, porque también conozco a esta persona que te ha buscado, pero bueno, es respetable su decisión. Ahora mi pregunta, y que será la última que te voy a realizar, ¿qué relación crees que hay con estos seres y con Poza Rica? Que siendo que es un lugar que se formó de un campo, de una zona prehispánica y que, bueno, tuvo un auge industrial, pero creo que hay algo más allá que hace que estos seres siempre tengan esa cercanía con Poza Rica, la ex capital petrolera de México. Yo pienso que puede tener relación las zonas arqueológicas que hay aquí en alrededor. Por ejemplo, Tihuatlán tiene zonas arqueológicas, el Tajín tiene zona arqueológica, Castillo de Tello tiene zona arqueológica, y pues te platicaba precisamente que bueno, por tu pregunta, ¿verdad?, muy acertada, te platicaba la especie de tres árboles que formaban una especie de pirámide. Eso fue lo que me llamó mucho la atención, y creo que esa es la influencia que puede tener Poza Rica de la cercanía con la zona arqueológica. También pues en la parcela Gatuaz, por allá creo que encontraron vestigios arqueológicos. Algo puede tener de relación en ese sentido. Fíjate que Tihuatlán, platicando de la zona arqueológica de Tihuatlán, si algún día llevas el gusto de tratar de profundizar en cuanto a su zona arqueológica, hay un lugar que se llama San Nicolás, también le denominan Pueblo Viejo. Ahí existe, según un arqueólogo que vino hace muchos años a Tihuatlán, una zona arqueológica mucho más grande que el Tajín, ¿sí?, y mucho más antigua que el Tajín. Eso me lo platicó el arqueólogo, ¿verdad? Sería cuestión de profundizar. Y otro detalle en Tihuatlán que me han platicado, es para comprobarse, ¿verdad?, que ahí empieza la cultura huasteca y termina la cultura totonaca. Entonces me dicen que ahí en la entrada de Tihuatlán hay pirámides que marcan que son huastecas y hay pirámides que son totonacas. Entonces yo le he denominado, ahí incluso hice una nota periodística para el Noreste hace muchos años, que yo le llamaba el portal de la cultura huasteca, algo así lo denominé, ¿sí? Pues sí, gracias Lidia por esta entrevista, muchas gracias a tu auditorio, que bueno, me da mucho gusto. Y respecto a lo que dices de que hay personas que no quieren hablar sobre el tema, es muy complicado decidirse a hablar, es muy complicado. Para mí pasaron muchos años para hablar de este tema, y hoy que tengo la oportunidad, pues el miedo no existe, el miedo es un pensamiento nada más. Por eso te vuelvo a repetir, y al auditorio, el miedo debe ser un sentimiento de autoprotección, no de angustia, ni de desesperación, ni de pánico, ni de horror. Gracias Lidia, muy amable.